Hola y bienvenidos a este nuevo video en el canal del Corrector Incorrecto. En esta ocasión estudiaremos cuáles son los elementos del análisis narrativo. Comencemos. El acto de narrar hace referencia a contar o referir una historia. La narración se entrelaza constantemente con diálogos, descripciones, explicaciones y demás, con lo cual se generan distintas secuencias. Todo texto literario tiene elementos narrativos, que son el hilo conductor tanto del texto como de la historia, por lo que identificar estos elementos es fundamental tanto para la comprensión y valoración de la obra como para su análisis. Veamos cuáles son estos elementos. Por una parte, tenemos elementos externos, es decir, aquellos que no impactan de manera directa en el contenido del relato. Así pues, tenemos el título, el autor, que incluye también su vida, el contexto de la obra, es decir, la época en la que surgió dicha obra, los valores vigentes y los conflictos sociales, y por último, la intertextualidad, que es la relación del relato mismo con otros relatos, ya sea relatos del pasado o relatos que fueron escritos dentro de su misma época. Y por otra parte, tenemos elementos internos, es decir, aquellos que sí impactan de manera directa el contenido de un relato. Dentro de esto se encuentra el tema, el narrador, los personajes, el tiempo, el lugar, la estructura y características como la ficción y el fin lúdico de la obra. Pero detallemos un poco más cada uno de estos elementos. En primer lugar tenemos el tema, que será el valor o sentimiento en torno al cual gira todo el relato, y este tema será tratado de una determinada manera. Por ejemplo, el tema del hambre será tratado de manera muy distinta en obras como Los Juegos del Hambre a otra como Holocausto Caníbal. En segundo lugar tenemos el narrador. Es ese ser o ente ficcional que toma la voz para contarnos el relato, es decir, la diégesis. Dentro de los dos tipos de narrador encontramos el intradiegético, es decir, que se encuentra dentro del relato, y el extradiegético, o sea, que no está dentro de los personajes del relato. Dentro de los tipos de narrador intradiegético tenemos el narrador autodiegético, o también llamado homodiegético, que es aquel que cuenta su propio relato de lo que le pasó. Por otra parte, tenemos el narrador heterodiegético, que cuenta el relato de lo que le pasó a otro personaje, debido a que él fue testigo de dichos eventos, razón por la cual también se le conoce como narrador testimonial. Por último, al narrador extradiegético también se le conoce como omnipresente, pues, sin ser personaje, cuenta el relato enfocándose en uno u otro, como si todo lo supiera al mismo tiempo. El tercer elemento de análisis son los personajes, aquellos entes ficticios que harán las acciones dentro del relato. A su vez, los personajes se dividen en distintos tipos. Por una parte, tenemos los sujetos o protagonistas, que serán aquellos en los que se focaliza el relato, es decir, en los que pone más atención. Por otra parte, tenemos a los antisujetos o antagonistas, que por lo general son aquellos que tratan de evitar que el sujeto consiga sus metas, aunque no necesariamente tienen que ser opuestos al sujeto. Puede simplemente que interfieran porque dentro de la búsqueda de sus propias metas chocan con estos sujetos. Y por otra parte, tenemos a personajes que, por su relación con los sujetos o antisujetos, se convierten en dadores o ayudantes del sujeto, dificultadores del sujeto y receptores de acciones. El cuarto elemento de análisis sería el tiempo, que a grandes rasgos lo podríamos dividir en pasado, presente y futuro, pero también podríamos dividirlo en un tiempo cronológico, es decir, de lo que pasó primero a lo que pasó al último, o anacrónico, es decir, en un orden aleatorio dependiendo de las intenciones del autor. Asimismo, tenemos distintos recursos en tanto a tiempo, por ejemplo, la prolepsis, o sea, la anticipación de lo que va a pasar, así como la analepsis, o la retrospectiva de lo que ya pasó. Además de la elipsis, o sea, la supresión de momentos, ya sea para mantener el misterio o porque no son importantes para el relato. El quinto elemento sería el lugar en el que se desarrolla el relato. Estos lugares los podemos dividir en lugares físicos, ya sean internos como una casa, o externos como un parque y un bosque.
También están los lugares psicológicos, como los sueños, o lugares abstractos, como el cielo, el infierno o el país de las maravillas. La estructura del relato sería el sexto elemento del análisis literario. En ella encontramos la historia, es decir, el orden que el autor le quiere dar a los elementos como personajes, tiempo, lugar y acciones, para producir un efecto deseado. Cabe mencionar que hay obras cuyo relato es casi el mismo, como en el caso del cuento de Pinocho, pero la historia será distinta dependiendo si la cuenta Disney o Carlo Collodi, el autor original. Dentro de la estructura también encontramos las secuencias narrativas. Estas se pueden dividir en secuencias mayores o complejas, que a su vez representan el planteamiento, nudo, clímax y desenlace, y por otra parte, a las secuencias menores o elementales, que son aquellos acontecimientos con su propio inicio y resolución que causan a su vez otros acontecimientos intercalados, que se siguen uno tras otro hasta el final del relato. Por último, dentro de la estructura también encontramos a los objetos o motivaciones, que serían aquellas cosas que sujetos y antisujetos quieren obtener, mantener o eliminar. Dichos objetos, además de ser posesiones, pueden incluir a otros personajes, el reconocimiento de determinados valores por parte de la sociedad o nuevas características de su propio personaje. El séptimo elemento es la ficción. Todos los elementos que aparecen dentro de una obra, si bien fueron tomados de la realidad en un acto de mímesis, no necesariamente funcionan bajo la misma lógica. La obra artística tiene sus propias reglas creadas por el autor, ya sea por imaginación o ingenio, y dichas reglas solo funcionan dentro de la duración o límites de la obra artística, pues estas reglas y elementos son imposibles de aplicar o actuar dentro del mundo real. Es como si el mundo real estuviera hecho de cubos de Minecraft y el autor tomara esos cubos para formar su propio mundo con sus reglas dentro de su obra de arte. Resalto el elemento de la ficcionalidad porque es imprescindible para que un texto sea netamente narrativo. Los otros elementos pueden aparecer en textos explicativos, argumentativos o descriptivos, como una noticia, pero en ninguno de ellos aparecerá la ficción. Como octavo y último elemento de análisis tenemos el fin lúdico de los relatos. No está por demás mencionar que los textos narrativos tienen como objetivo entretener a la par que provocan un determinado efecto emocional e ideológico. Ningún autor, pese a las buenas ideas que tenga o sentimiento que quiera provocar, escribe su obra pensando en hacerla tan aburrida que nadie la lea. Y hemos llegado al final de este video. Espero que estas explicaciones te hayan servido para reflexionar un poco en torno a la lengua y al lenguaje. Nos vemos en una próxima entrega.